El tema sobre el cual vamos a platicar hoy será la argumentación como práctica de valores. Validez de un argumento. Cuando decimos que un argumento es válido es porque la relación entre las premisas y las conclusiones contiene una estructura gramatical correcta. Existen dos tipos de razonamiento, deductivo e inductivo. Ambos se utilizan para el razonamiento deductivo para determinar si un argumento lógico es válido o inválido. Un argumento lógico se compone de una premisa, sus suposiciones, reglas, leyes, ideas ampliamente aceptadas u observaciones y con una conclusión. Juntas, la premisa y la conclusión componen un argumento. El razonamiento deductivo implica extraer conclusiones de las premisas generales dadas. Un argumento es válido si el hecho que todas las premisas sean verdaderas obligan a que la conclusión sea verdadera. Un argumento no es válido, es una falacia. Ejemplo de validez de un argumento sería: todos los días lluviosos son nublados. Hoy no está nublado, por lo tanto, hoy no es un día lluvioso. Verdad en un argumento. Para poder evaluar la verdad de la información de un argumento tenemos que ir más allá de él, ya sea para verificarla con nuestros sentidos, nuestros conocimientos o evaluándolo de otras fuentes. Evaluar la verdad de la información de los argumentos puede ser un proceso complejo, porque si no podemos constatarla de manera inmediata a través de nuestros sentidos o a través de nuestros conocimientos comprobados, tenemos que realizar una investigación. Un ejemplo de esto sería como el enunciado llueve. Podemos verificar si es verdadero solamente con observar el cielo. En cambio, hay enunciados que nos dan información que no podemos verificar de manera inmediata, como el enunciado: la ciudad de Cuernavaca se encuentra a 65 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. En ese segundo caso, la aprobación de la verdad en un enunciado tiene una estrecha relación con el reconocimiento de sus fuentes y de nuestros conocimientos sobre el hecho. Y en conclusión sería: deber existir coherencia entre la realidad y el enunciado. Cuando hablamos de la verdad como valor, es imprescindible recurrir a lo verdadero o lo falso. Aceptabilidad de un argumento. Una premisa es aceptable si es ciertamente verdadera y es rechazable si es ciertamente falsa. Pero no siempre sabemos con certeza que las premisas son verdaderas o falsas, sino que debemos conformarnos con precisar el grado de certeza de la aceptabilidad de las mismas. La aceptabilidad de las premisas de aquellos argumentos que tengan más de una será la premisa menos cierta. Se comprende que eso sea así por la aceptabilidad total depende de la aceptabilidad de todas y cada una de las premisas. La debilidad de una copremisa afecta a todas las demás. Una argumentación concluyente y justificará la aceptación de la conclusión principal si reúne los siguientes requisitos. 1. Se ha refutado o debilitado los contraargumentos que fundamentan la antítesis de la conclusión principal, de manera que se ha puesto de manifiesto que dicha antítesis es inaceptable. 2. Se ha refutado o debilitado los contraargumentos que rebaten o debilitan la conclusión principal, de manera que nada impide o empaña la aceptabilidad de la misma. 3. Se dispone de algún argumento que no ha podido ser debatido y que justifica de manera concluyente la conclusión principal. Y en conclusión, la aceptabilidad de un argumento es el conjunto de propiedades gramaticales semejantes que un enunciado debe reunir para que resulte comprensible por los hablantes de una lengua. Un ejemplo de esto sería: la Biblia dice que Dios existe. Esa es la premisa 1. Premisa 2. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto Dios existe. Y la conclusión sería que Dios existe. Solidez. Las premisas que apoyan a la conclusión deben ser verdaderas. Sensibilidad al contexto. Un argumento debe ser considerado en un contexto determinado, ubicando su cómo, su cuándo y su por qué, para que no se malinterprete. Objetividad. Se refiere a descubrir algo que existe realmente o está fuera del sujeto que lo conoce. Suficiencia. Las premisas deben aportar el apoyo suficiente a la conclusión. La relevancia. Las premisas deben estar relacionadas y congruentes con la conclusión.
Coherencia. La estructura de un argumento es de vital importancia para ser evaluado. La coherencia es uno de los principales elementos de evaluación del argumento, porque sería muy difícil comprender lo que nos dicen si la estructura no está organizada. Presuposiciones. A la información que se compartió se le denomina presupuesto. También la podríamos definir como aquel aporte que no aparece dentro de un argumento, pero se da por sentado o no se dice. Ejemplo. Supuesto. Comer vegetales verdes ayuda a bajar de peso a las personas. Si analizamos el supuesto, deducimos que un presupuesto sería: los vegetales verdes no tienen casi calorías y son saciantes, por lo tanto su consumo ayuda a bajar de peso. Implicaturas convencionales. La implicatura convencional es un mensaje oculto dentro de un diálogo donde se presenta información encubierta. A diferencia de las preposiciones, se sobreentiende de las implicaturas. Están relacionadas con lo que se requiere expresar libremente o se entiende ocultar. En conclusión, la argumentación con valores justifica su opinión apelando a su sistema valórico, sistema que recae sobre el interlocutor, quien puede aceptarlo o rechazarlo. La argumentación con valores permite la conformación de grupos, partidos o asociaciones. Esto ha sido todo sobre el tema de la argumentación como práctica de valores. Le agradecemos mucho su atención.